¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la mesa temática de literatura española. Mi nombre es Facundo Jiménez y vamos a empezar con la ponencia de Mariela Herrero, cuyo título es Tiempos de proximidad, movimiento, deriva y encuentro en la producción visual de Nicola Constantino. Bueno, gracias. No sé cómo hago para presentar. Recién lo pude hacer y ahora ya no. Acá. Ya arrancó. Ahí está, bueno, que vaya corriendo. Bueno, tal como dijiste, mi presentación se llama Tiempos de proximidad, movimiento, deriva y encuentro en la producción visual de Nicola Constantino. Nicola Constantino en el tiempo. ¿Cómo se mide la distancia con nuestro pasado? ¿Es tan difícil borrar las primeras marcas? La voz en off de Nicola Constantino nos introduce con esta reflexión en La Artefacta, el film que recorre la obra y la vida del artista rosarina. Es sabido, Constantino lo ha mencionado de manera recurrente en cada entrevista realizada. Su producción artística se articula sobre 3 pilares fundamentales: el trabajo de cirujano de su padre, la moda y el diseño a los que estuvo abocada su madre y el encuentro con la mujer del suéter rojo de Antonio Berni, obra decisiva en el sendero artístico que siguió el artista. 3 patas móviles e intercambiables a las que Constantino viene recurriendo desde hace casi 30 años para producir una obra controversial que en cada pieza exhibe la experimentación con materiales, soportes y dimensiones siempre diferentes. Algo de copia, de saber aprendido, de ecos, supervivencias, de búsqueda incansable en los pliegues de lo obsoleto y no tanto, se conjuga en sus trabajos visuales. Algo que en este estudio denominaré transtemporalidad, entendida como el juego de temporalidades en el que se trama una relación más compleja que la que presenta la secuencia cronológica, calendarizada, lineal y homogénea, y que por lo tanto da lugar a la heterocronía y a la altertemporalidad. Es cierto que toda obra llama la atención sobre el tiempo, puesto que en su derrotero mantiene diálogos, discute con sus antecesoras, proyecta, estimula y provoca aquellas que vendrán. Se inserta, en fin, en una historia del arte que, sin embargo, las ordena de acuerdo a métodos tradicionales, enmarcando los eventos de visión y sus objetos a través de narrativas dominantes que suelen presentarse como naturales, universales, verdaderas e inevitables. No obstante, considero que el análisis de las producciones de Constantino debería partir de un enfoque que priorice su predisposición hacia lo heterocrónico, ya que sus trabajos permiten pensar a la contemporaneidad a partir de una organización temporalmente impura, de un montaje de tiempos complejos y heterogéneos. Comenzando por la referencia a la obra de Antonio Berni, que moviliza su trabajo artístico y respalda la idea de que las imágenes visuales tienen una participación activa en el diálogo cultural, las persistencias que se organizan en las producciones de Constantino representan algo más que meros restos del pasado. Persisten aquellas cosas que no pueden borrarse y, como tales, constituyen la materia y la potencia de la obra que interactúa con lo que la precede, produciendo una reelaboración activa que determina qué y cómo ven nuestras miradas. En este sentido, pueden leerse como imágenes que activan un acto de visión, puesto que pasan de ser meras imágenes planas a producir una interacción entre imagen y espectador. Algo que, si bien siempre ocurre, en este caso se revela de manera particular precisamente por el mecanismo de desarticulación, de transformación y de alteración de la propia historia que proponen las obras de este artista. Siguiendo a José Luis Brea, creemos que el potencial simbólico de las producciones visuales de Constantino se orienta, antes que a la producción archivística o mnemotécnica, a la producción cognitiva y a la generación de procesos de socialización productores de proximidad. La alteridad como amplificación temporal. En marzo de 2013, Nicola Constantino presentó Alteridad, una colección de fotografías color y blanco y negro, que son las que se están proyectando ahora, que incluyó tanto los autorretratos con su doble, una muñeca, escultura de sí misma que Nicola creó para su obra Tráiler y que además de aparecer en Alteridad, también puede verse el proceso de construcción en el film La Artefacta, como también citas de grandes artistas y fotógrafos. En palabras de Constantino: Alteridad es un concepto que tiene que ver con el otro y también con la idea de actuación, de encarnar un personaje, ser otra persona. La idea de duplicarme y de proyectarme en otro está muy ligada a la concepción de autoconocimiento porque siempre se está en función de otros. La palabra alteridad me parece una muy misteriosa, sugerente. Además, el significado no es obvio y me gusta que una palabra reúna tantas significaciones. En Alteridad, pero también en Tráiler y en la videoinstalación Vanity, sobre las que volveremos en breve,
La propia imagen del artista adquiere la cualidad de trans en tanto se transviste en las escenas que componen estas obras, al retratar hechos de su vida contados a través del relato de la historia de la fotografía, del cine y de la historia del arte. Objeto, sujeto y modelo de sus propios trabajos, Nicola se mostrará como la que ocupa el lugar de Velázquez en su obra Las Meninas, emulará el fotograma del autómata que imita a María en la película Metrópolis, será la Nicola alada, inspirada en Bacon, y recreará, entre muchas otras obras clásicas, a las gemelas de Diane Arbus. Aunque las obras revisitadas pertenezcan a tiempos, soportes y estéticas muy diferentes, el hilo conceptual que recorre Alteridad es la construcción de una otra edad, la idea de dar una visibilidad a algo que a simple vista permanece oculto. Ahora bien, ese desocultamiento se articula sobre la relación, sobre el encuentro entre el espectador y la obra a través de la experiencia de la mirada. Cito a Constantino. Lo genial es que una foto clásica puede tener menos de 30 años de antigüedad, pero a mí lo que me resulta importante es que la obra citada haya constituido una innovación valiosa y que se haya convertido en un modelo por seguir para muchos, como Diane Arbus. La verdad es que algunas obras las elijo por eso, porque sientan jurisprudencia. Además, el espectador tiene una idea acabada sobre la obra citada y entonces le cuesta menos conectarse con lo que ve. Tiene elementos para juzgar y comparar. Eso provoca un gran interés hacia el trabajo, pero significa también un gran desafío. Podríamos decir, por lo tanto, que las producciones de Constantino que aquí nos ocupan intervienen en el tiempo histórico para desestabilizarlo y desnaturalizarlo. En consecuencia, el tipo de temporalidad que sobreviene es múltiple y desordenado, algo que en términos de Miekeval invoca una concepción trastornada de la historia. Movimiento y proximidad, dos categorías que se articulan para dinamizar la potencia de la transtemporalidad, en tanto la complejización temporal surge a través de una operación doble. La primera guarda relación con la acumulación de capas, o esa densidad temporal compleja que podemos distinguir en las producciones de Constantino, y se articula por un lado en la revisión de la obra clásica y por otro en la versión actualizada que nos ofrece el artista. El efecto de ver ambas al mismo tiempo, simultáneamente, provoca que esas dos temporalidades se encuentren, la propia de la obra clásica y la que nos envuelve como espectadores. Su combinación da lugar a una nueva temporalidad, diferente, a una transtemporalidad que suprime la narrativa lineal y promueve, en cambio, una complejización que va más allá de una mera duplicación o apropiación de la obra sobre la que Constantino opera la reescritura. En este sentido, la transtemporalidad que se revela en estas producciones no equivaldría tan solo a alterar la narrativa lineal. En ese caso no sería necesario recurrir a este término, sino que lo que observo es que la transtemporalidad opera no solo al nivel de temporalidades superpuestas que funcionan a partir de un movimiento oscilatorio entre pasado, presente y futuro. También lo hace sobre el espectador en cuanto al modo en que éste experimenta la temporalidad de la obra y las obras que ésta convoca. Es fundamentalmente este último aspecto de lo transtemporal lo que me interesa destacar en estas producciones, algo que podríamos entender como una suerte de temporalidad afectiva, que contraviene y debilita la concepción del tiempo sometido a las lógicas de consumo y capitalización a través de la alteración y manipulación de las tecnologías de la imagen, que aceleran, interrumpen, desnaturalizan y trastornan los ritmos temporales cotidianos para producir perturbaciones en la percepción de las imágenes. Así, lo que promueve la complejización temporal guarda relación con el hecho de que las fotografías que componen Alteridad nos señalan que la convergencia es posible gracias a que estas imágenes impulsan un compromiso afectivo por parte del espectador. Establecen una interfaz al poner en juego un sentido del tiempo como algo abierto, manipulable, donde presente y pasado se encuentran conectados y en constante movimiento. Las imágenes que Nicola trae a la contemporaneidad no están ahí respondiendo a un deseo de durar, ni buscan articularse como dispositivos de detención o de un tiempo congelado, sino que por el contrario el efecto es el de una reactualización de los sentidos de estas obras que vuelven a ponerse en circulación para reactivar los sedimentos que las constituyen. Esto significaría no solo reabrir el proceso histórico en el que se inscribe la obra, sino que la operación también supone alterar la linealidad temporal tradicional y suplantarla por la heterocronía. En este sentido, Alteridad se articula sobre la idea de una cronología contaminada, de tiempos superpuestos, donde la irrupción del pasado produce un extrañamiento sobre la percepción del presente. Al revisar imágenes del pasado y traerlas a nuestro presente, Constantino opera un desvío que permite establecer otras y nuevas relaciones que ya no se ordenan a través del relato de la historia, sino que actúan como reminiscencias, emergencias del pasado en el presente. Alteridad se compone, por lo tanto, como un universo de ficción y no ya como un universo de referencia, según una estrategia compleja en la que el énfasis en el acto de ver pone en tensión los límites entre lo visible y lo oculto y trastoca la experiencia temporal provocando un desplazamiento,
un movimiento que culmina, que actúa en el encuentro, en la proximidad con un otro, aquel o aquello que vemos. A contrapelo de una supuesta sobrecarga de imágenes, de la anestesia perceptiva que genera el bombardeo visual con el que convivimos a diario, Constantino no busca suprimir el exceso de imágenes, sino que recupera obras icónicas de la historia del arte y el cine cuyo sentido político se ha desvanecido y de ese modo pone en escena su ausencia. La supervivencia funciona aquí como el mecanismo mediante el cual el artista nos recuerda que la imagen es una puesta en escena de lo visible, una construcción a desmontar cuyos sentidos acallados estamos obligados a desvelar. Entre el registro documental y la imaginación ficcional. Cuando con Nicola comenzamos a hablar de tráiler, todo se sucedió muy rápidamente y reconozco que varias de las cosas que pasaron solo las conozco por su relato. Mientras proyectábamos la muestra, ella estaba sumida en una historia personal, la de su maternidad, que la ubicaba en un lugar distinto y la hacía preguntarse acerca de lo que vendría. Supongo que todos lo hacemos, pero en este caso implicaba un desafío mayor. Ella había decidido seguir su camino de artista mucho más allá de lo pensado, es decir, naturalmente, y comenzó a idear una doble. Su decisión no me sorprendió, ya lo habíamos hablado. Para Nicola, me dije, era fácil hacerla. De hecho, en muchas oportunidades se había preguntado acerca de la doble existencia de los encuentros y desencuentros. La cita corresponde a la presentación de Fernando Farina, curador de la muestra Trailer, una instalación realizada para Arte en la Torre, un programa de la Fundación YPF que en versión más reducida se exhibió en abril de 2015 en el patio de los Tilos del Centro Cultural Recoleta. La obra consistió en una serie de trailers o motorhomes enfrentados a una cartelera en la que se anunciaba una película llamada Trailer. Si bien las puertas de estas casas rodantes estaban cerradas, los interiores eran visibles a través de sus ventanas abiertas. Cada uno de ellos representaba uno de los espacios que aparecían en la cartelera. El primero, el taller donde el artista fabricaba una muñeca idéntica a ella. El segundo, el taller de costura donde confeccionaba la ropa con que vestiría a su doble. El tercero, la habitación de un bebé recién nacido. En el cuarto podía verse a la muñeca hecha pedazos en el suelo. Y en el último, la proyección del movie trailer anunciado en la cartelera de 3 minutos 16 segundos, en el que podía verse a la misma Nicola interactuando con su creación. La idea era proyectarles el video. Este no era. Bueno, se me fue el video. Bueno, se cayó la conexión, así que ya, búsquenlo en algún momento. Rápidamente, esta historia se desarrolla en una doble temporalidad. Por un lado, el video registra al artista en una situación nocturna, extraña, en la que la puesta y la localización dan a entender que se trata de una circunstancia tensa y escalofriante. Por otro lado, se desarrolla la historia del artista dividida en 3 etapas o capítulos. La obra aprovecha la productividad de la temporalidad cinematográfica para relatar la historia de una gestación, de un proyecto cuya duración no resulta inusual, como tampoco extrema, pero que de cualquier modo puede leerse como la puesta en acción de una fecundidad de orden transtemporal que pone en tensión la progresión y la productividad cronológica, ya sea a partir de la simultaneidad, del presente continuo en relación con la presencia del doble, o ya sea del tiempo inmutable, de la cualidad de permanente que anida en la muñeca fabricada, o bien del futuro, del tiempo que vendrá respecto de la maternidad, retratados en tráiler. La instalación de Constantino pone en tensión la estructura tradicional del tiempo a través de imágenes que, más que promesas de duración, de detención, se conforman, como sostiene Raúl Antelo, no como hechos, sino como fuerzas, que permiten socavar la naturalidad del tiempo al contraponer el tiempo detenido que habita su doble artificial y el tiempo del artista que transcurre de modo evidente e inevitable en su propio cuerpo. Entre estos dos modos, uno natural y otro artificial, se cifra la tensión sobre lo que supone este doble proceso de creación, o lo que podría entenderse como la imbricación entre el registro documental, tanto de su trabajo como de su maternidad, y la imaginación ficcional propiciada por el registro cinematográfico que permea la obra. En este punto cobra espesor la segunda operación mediante la cual el movimiento, el desplazamiento y la confluencia configuran estas imágenes temporalmente impuras. Lo que posibilita la fractura a partir de la cual el pasado es revisitado y reelaborado es el medio que emplea Constantino para trazar el puente entre elementos inconmensurables.
Vanity, Trailer y Alteridad son producciones realizadas a través de medios basados en el tiempo: videoinstalación, fotografía y cine. Medios del tiempo elaborado, manipulado, medios del tiempo encuadrado, simulado como real pero desvinculado del contexto preciso de aquel tiempo que se supone que representan. Trailer se presenta como una reflexión que excede la dualidad fijeza-movimiento al mostrar cómo las cualidades técnicas y estéticas de la fotografía y el cine se iluminan unas con otras. De este modo nos permite entender que el encuentro tiene lugar verdaderamente cuando el cine y la fotografía reflexionan con sus propios medios, pero sin renunciar a servirse del otro. Esto es, sin que su especificidad se convierta en una traba que los limite. De este modo, la heterogeneidad medial coexiste y, lejos de dispersar las identidades de los medios en cuestión, nos permite profundizar en la comprensión de la naturaleza narrativa de la fotografía y de la naturaleza fotográfica del cine. El experimento medial y temporal de Constantino exhibe que es la inestabilidad del conjunto la que alienta esta serie de tensiones irresueltas en las que el estatismo y la fijeza de la pintura, la fotografía y la escultura parecen dinamizarse en el contacto continuo o discontinuo que despliega y produce la ilusión cinemática de relato y movimiento. Todo esto se refuerza además a través de la instalación, medio que por su propia estructura, indefinible por definición, desafía las fronteras y categorías del arte y propicia no solo el recorrido del espectador que la experimenta, sino también la confluencia temporal favorecida por la disposición ecléctica, errática e impura de los elementos que componen la obra. En el espacio antinormativo y antitotalizador de la instalación, el juego entre la fijeza y el movimiento de las imágenes produce una confusión sin una efectiva distinción en cuanto a la producción de sus respectivos modos de temporalidad. La experiencia del tiempo en Trailer es la experiencia de esas imágenes que tejen una temporalidad errante, es decir, una experiencia que tiene lugar en pasaje. No es presente sino un movimiento que dura, una actualidad no terminada. Deshacer el tiempo. La videoinstalación Vanity permite seguir reflexionando en esta dirección. En este caso se trata de una instalación de muebles del interior de un dormitorio, donde en el espejo hay una proyección de un video del artista que prepara una y otra vez su peinado y maquillaje, sin llegar nunca a un resultado acabado. Se trata de la proyección del espejo de Nicola, que no está presente en el lugar en que se emplaza dicha instalación, sino que su presencia es virtual, resultando en una producción híbrida entre lo material y lo virtual, multimedial, lo cual modifica las percepciones acerca de las potencialidades de las formas que se nos presentan. El espejo que refleja la imagen del artista durante su transformación no alcanza a reflejar la del espectador. La escena montada, así como el empleo del espejo y el juego con el doble, remite en gran medida a las Meninas de Velázquez, aunque también puede pensarse como un guiño a la obra de Alan Gilbert, Todo es vanidad. En cualquier caso, la presencia del espejo despierta ambigüedad y desvirtúa la realidad de la obra. Ante esto, el espectador confunde lo que ve y duda si se trata de un cuadro en movimiento o de un espejo en el que no puede verse reflejado. Pero además, tanto la acción como la apuesta que rodea a la escena filmada hacen ingresar la representación teatral al soporte del video, socavando la especificidad del medio. Tenemos entonces un recurso altamente reforzado en el que la figura del doble, el espejo y el develamiento del artificio se conjugan en esta instalación, apresando la presencia del espectador y asignándole un lugar privilegiado y a la vez obligatorio, como sucede según Foucault en el cuadro de Velázquez. Sin embargo, es precisamente esa apertura que la instalación habilita y que permite el ingreso del espectador al espacio de la obra, provocando una desterritorialización y una deslocalización transitoria del espacio público que ocupaba antes de formar parte de la misma. El espectador no solo no se encuentra en la obra, no es su imagen la que devuelve el espejo, sino que además y por esto mismo permanece a distancia, en el exterior del dispositivo. Lo que impacta de esta videoinstalación y de la temporalidad en bucle que allí se presenta es la falta de desarrollo de la acción, la ausencia, el impedimento de relato. En el límite de lo estatuario, el video imposibilita la identificación fantasmática que sí permite la imagen cinematográfica y parece provocar una suspensión narrativa, puesto que el afecto que comporta no habilita encadenamiento alguno. Recomenzar, repetir, volver a empezar. La naturaleza temporal del video es la del siempre presente, como si ahí no fuera posible el movimiento. A diferencia de la del cine, en la que la tensión entre movimiento e inmovilidad propician la potencia del relato, la temporalidad del video podría pensarse como un silencio, el tiempo de la espera. Sin embargo, el video no puede tener la potencia de sujeción de lo cinematográfico y, por lo tanto, por las dificultades de adhesión, de atención que el espectador encuentra en su recepción, obliga a esta singularidad desenvuelta que recorre la videoinstalación, impidiéndole reconocerse,
a reconstituir la trama de un relato posible. La fractura temporal que subraya la proyección del video opera una torsión sobre la temporalidad del cine, caracterizada por la velocidad, la elipsis y la supresión de tiempos muertos. Esos tiempos que se corresponden más precisamente con los tiempos de lo humano y que escapan de la luz del espectáculo, los tiempos de la sombra. Vanity es en este sentido una obra sobre el tiempo improductivo, excesivo, un tiempo suspendido en el que lo que se captura y se exhibe resulta en una suma de actividades que no conducen a la creación de nada productivo. Por ello es que se puede decir que se trata de un tiempo de ensayo en el que el deseo y la voluntad permanecen insatisfechos, carentes de resultados. El registro que aparece en la pantalla del espejo nos conduce a experimentar una temporalidad alternativa, contrapuesta a la noción de tiempo estandarizado que Silviana Gasinski ha llamado la hora occidental, y que no es otra cosa que el tiempo del trabajo, del progreso, de las máquinas, el tiempo sobre el que el sujeto ya ha perdido toda posibilidad de soberanía. De este modo se cuestiona la adecuación de los tiempos del otro al tiempo de uno. Una adecuación que nunca es limpia y que bajo el signo del diálogo y la multiplicidad instaura un nuevo tiempo único, revestido de heterogeneidad. En Vanity el tiempo se presenta desatado, mientras que la temporalidad en loop sugiere en principio una suspensión del paso del tiempo. Lo que en verdad sucede es una descomposición del tiempo cronológico y un llamado a despojarse de lo ya concluido para volver a empezar de cero. Muchas gracias. Buenísimo. Muy interesante. Después quizá tengamos un momento para algunos comentarios. Vamos a hacer la presentación de un video que nos envían Guillermo Sánchez Ungido y José Ángel Baños Saldaña, de la Universidad de Murcia, titulado Un veneno cruel y violento, la nueva metacanción de amor en español. Buenos días, mi nombre es José Ángel Baños y junto a mi compañero Guillermo Sánchez de la Universidad de Oviedo vamos a hablar sobre poesía y canción y cómo éstas se relacionan a través del principio de la autorreflexión. Decía que vamos a hablar sobre poesía y canción, pero en realidad también vamos a hablar sobre cosas como el veneno, el choripán y otros aspectos. En una entrevista reciente, Jorge Drexler dice: cuando llegué a España me decían cantautor, que es una palabra que no me gusta, suena como choripán, como goma espuma. Y una declaración así nos hace pensar en qué está pasando cuando se está haciendo arte, que es la misma pregunta que ya nos hemos hecho con la literatura. ¿Qué significa una declaración así en un proyecto creativo? ¿Qué significa eso a la hora de definirse distanciándose de otros o agrupándose con otros autores? Eso es lo que vamos a hacer en este trabajo. Desde hace ya un tiempo se va también insistiendo en la relevancia de estudiar la construcción de una imagen autorial dentro de la canción. Unos ejemplos rápidos que podrían concretarse en el género rap se pueden ver en esta diapositiva. Juan Inaka, en la canción Hablando con ritmo, declara que lo que está haciendo es estrictamente rap y que no está cantando, que no se está acercando a otro género musical. Dice: es así, esto es cosa de Ensys, a mí háblame de rap, no me hables de beef, rapeamos, tenemos magnetismo, es lo mismo, no cantamos, hablamos con ritmo. Y sin embargo, justo 10 años después, cuando la situación del rap ha cambiado completamente en España, nos encontramos con otro autor que lo que hace es decir que no hace rap. Está haciendo una canción de rap, pero negándolo. Dice: no hago rap, hago que goces, o no hago rap y a la par hago más por él, más que tú sin hacerlo. Hago lo que me sale de dentro, lo que siento no tiene nombre, no pongáis título al sentimiento. Está negando la definición del género e incluso dice: no hago rap, hago rapsodias, bestsellers, incluyendo el valor económico dentro del rap, que siempre ha sido como algo de lo que distanciarse. Hago que en salas seguidores hagan sold out, hago poesía pese a quien le pese y no es por poste, acercando también el rap a la poesía con cierto interés en cuanto a la declaración de un proyecto. Bien, cuando nos encontramos con la poesía y la canción, vemos que son fenómenos que se derivan de la creatividad humana. Y la creatividad nunca ha estado gobernada por la rigidez ni por la autonomía, sino que se ha caracterizado por el dinamismo, por la fusión. Hay
por nuestra parte, como especialistas, una necesidad de marcar los límites para conocer el arte, pero también hay una necesidad de que en ciertos momentos, por encima de toda barrera técnica, indaguemos en la voluntad comunicativa. Quiere esto decir que hay que fijarse en la afinidad en la gestación de ideas, que es lo que sucede con la metapoesía y con la metacanción. Ahora no vamos a buscar la familiaridad entre géneros, sino que en lo que estamos indagando es en la autorreflexión como una preocupación antropológica universal. ¿Y dónde están las conexiones entre la poesía y la canción? Pues hay como una doble vertiente, una doble dirección. Los poemas han inspirado a los cantautores, pero al mismo tiempo la canción divulgó el mensaje de la lírica entre un público más amplio. Todo este fenómeno se ha producido en torno a la poesía social, y es que la amistad entre poesía y canción de autor demuestra que no solo se da la importancia del predominio de la palabra, sino que también se están fijando en la importancia de la performatividad, en la intención de actuar por medio de un texto, en concienciar, en protestar, en diseñar una imagen de colectivo radicalmente opuesta a la de otros, etc. Es hacer algo con la palabra. Desde los orígenes de la metaliteratura, la performatividad y la perspectiva introspectiva han estado ligadas. El ser humano siempre ha escrito pensando en qué hace cuando escribe, en qué escribe, por qué se dedica a eso, para qué sirve su comunicación, cuál es la función de las palabras o de la ficcionalidad, etc. Pero se han proporcionado explicaciones históricas hacia lo metapoético que luego nos van a servir también para sacar la base de performatividad que hay en eso. La perpetuación del pensamiento a través de la palabra, que nos remitiría a Horacio al he construido un monumento más perenne que el bronce, o la reacción, ya centrándose en el siglo XX, la reacción ante el poder abrumador de la realidad o ante la faceta aniquiladora del periodo de guerras. También se ha hablado de una literatura endogámica como justificación, es decir, ante un público reducido, los escritores escriben para especialistas, para intérpretes o para poetas, lo que supone también marcar distancias, marcar comunidades, marcar líneas de interpretación. Se ha hablado también del traslado del plano de lo ideal al de lo real, queriendo acercar la poesía al público, o de la situación editorial del género, que también ha influido en el carácter autorreflexivo de la lírica, e incluso la justificación del arte en plena sociedad de consumo. Todo ello es ¿para qué escribo? ¿Qué hago cuando escribo? Lo relevante ahora para nosotros es que los cantautores acuden a una poesía que ya se había marcado fuertemente por la autorreflexividad. Es decir, desde principios del siglo XX vamos a encontrarnos con generaciones que se van a definir a sí mismas por poéticas, por comentarios en antologías y, por supuesto, a través de metapoemas. Pero sobre todo es que la inercia metapoética se acentúa con la guerra civil. A partir de ahí se condiciona radicalmente el carácter de la escritura. Por lo tanto, desde su propio nacimiento, la canción de autor estaba destinada a recurrir a la autorreflexión. Y por último, quiero distinguir el concepto de metapoesía y el de autopoéticas. Nos inclinamos algo más hacia el de autopoética porque metapoesía marca una barrera genérica, ¿no? Es esa poesía que reflexiona sobre la poesía, pero el de autopoética está hablando de un acontecimiento cultural en sí mismo, el de una obra de arte caracterizada por la autorreflexión. La definición ya casi clásica del fenómeno consiste en piezas que dan paso explícito o implícito a una declaración o postulación de principios o presupuestos estéticos y o poéticos que un autor hace públicos en relación con la obra propia bajo condiciones intencionales y discursivas muy abiertas. Para encontrarnos con una autopoética vamos a tener que observar que en ella se produzca la autorreflexión y además que sea de una manera autoconsciente, no de una manera consciente, y que haya una isotopía meta, es decir, que haya un principio autorreflexivo que estructure la composición. No vale con que haya una secuencia, que haya un párrafo o un fragmento que reflexione sobre la canción. En este caso, lo que nosotros analizamos son canciones enteras que reflexionan sobre la canción. Y todo esto, el concepto de autopoética, también nos va a llevar a situar un conjunto de textos autorreflexivos de distinto tipo, de distinto signo, en una misma constelación pragmática. Bien, queda claro ya entonces, ¿no?, que la canción de autor ha alcanzado el máximo prestigio tanto entre el público, o sobre todo entre el público, pero también con la crítica.
Eso sí, parece que la canción de autor no quiere decir ni siquiera única y exclusivamente literario y única y exclusivamente musical, ¿no? Sino que estas tendrán que relacionarse entre sí y tendremos que buscar hoy en día cuál es el punto de reflexión, el punto de roce entre ellas. Lo que hemos estado observando es que las nuevas voces, tales como Rosalén, El Canca, Joel López, Ismael Serrano, Vanessa Martín o Cristina Rosenbinge, entre muchos otros, continúan más o menos, con más o menos fidelidad, las líneas maestras que Sabina, Crae, Serrat, Rosa León, Dylan o Paco Ibáñez para enlazar poesía y canción no solo a través de la palabra, sino también en la propia intención de actuar por medio de un texto, como decía José Ángel antes, para concienciar, para protestar o para diseñar una imagen de colectivo radicalmente opuesta a la de otros, ¿no? El discurso de la canción de autor también se construye, por tanto, desde perspectivas que inciden con mayor énfasis en el acto performativo, pero también en la identidad o la excentricidad del propio acto de creación. Por tanto, la clave aquí, siguiendo lo que nos decía Mieke Val, estaría en diferenciar entre performatividad, esto es, el acto creativo en sí, y la performance, esto es, la producción habilidosa y reflexiva. Muchos cantautores hoy parecen estar indicándonos en sus propias composiciones precisamente esta distinción, ¿no?, como característica fundamental de su quehacer. Por ejemplo, Ismael Serrano abre su último álbum, Seremos, de 2021, con esa frase, ¿no? No soy el cantautor que vino a ordenarte la vida. Con ello, no solo pone de relieve la artificiosidad, la creatividad de su trabajo, que se basa en una especie de discursividad narrativizada, sino también la honestidad y la transparencia con la que sus canciones se dan a conocer al mundo, con la que sus canciones se crean para el mundo. En otras palabras, lo real de la canción de autor se construye precisamente desde la autoconsciencia y la retórica, desde una performatividad y una autoficción que se acoge a unas convicciones genéricas. La aceptación explícita, por ejemplo, de la tristeza como rasgo característico de la canción de autor y por extensión de todos los cantautores y cantautoras, apela precisamente a la flexibilidad, la permeabilidad y la fugacidad de algunos límites y posiciones dentro del campo cultural por parte de la canción de autor, ¿no? Tenemos como ejemplo este proyecto audiovisual, La canción más triste del mundo, en la cual Ismael Serrano busca esa canción más triste, pero a la vez está performativizándose a sí mismo en busca de una teorización, una reflexión acerca de su figura como cantautor. Como decimos, muchas de las canciones, en ese impulso autopoético, están motivadas por una autocrítica que, de alguna manera, evidencia y exagera los propios mecanismos genéricos de la canción de autor. Tenemos como ejemplo estos pocos versos de la canción Joven Poeta de Joel López. Joven poeta que no puede dormir, descansa la cabeza en sus palabras, derrama la tristeza en cada verso, ¿no? Dada precisamente la dimensión performativa de este tipo de versos y en sí el conjunto de la canción, ¿no?, más allá de jugar intertextualmente, de autoparodiarse, lo que abre es una posibilidad para reorientar de alguna manera los pactos de lectura que se habían establecido con la canción de autor, ¿no? Y lo hace precisamente con esa reflexión, esa poética, incluso esa autonarración, ¿no? Es decir, que parece necesario pensar el concepto desacralizando precisamente el punto de vista únicamente textual de la canción de autor, ¿no? Necesitamos algo más. Es por ello que estas incursiones autopoéticas del género, como estamos estudiando, se ha renovado o ha renovado también el propio género, ¿no? Es decir, que la visión de lo artístico desde la canción de autor se está tratando de abrir, o como diría Drexler en la entrevista que citaba mi compañera anteriormente, están predispuestos a investigar, ¿no?, a abrir sus fronteras e incluso a autodenominarse
otra cosa que no tiene nada que ver con cantautores, ¿no? Incluso escogiendo adjetivos tan performativos, por otra parte, como choripán, ¿no? Justamente lo que defendemos es eso, ¿no? Que la canción de autor también es una actitud, es un gesto, es performatividad. Por eso, la noción de autopoéticas nos permite acercarnos con muchos más matices a la postura del cantautor actual y ensanchar así sus fronteras. Creemos que de esta forma podríamos aprovechar para revalorizar ciertos aspectos que la realidad creativa nos proporciona en la actualidad, ¿no? Como venimos diciendo, los cantautores hoy se someten de alguna manera a la artificiosidad de sus composiciones y basan su poética tanto en la ambigüedad como en la ironía para gratificar de alguna manera los deseos del espectador, ¿no? Todo ello incide precisamente en la desestabilización de la propia experiencia estética, como nos demuestra la composición que da título a esta charla, ¿no? Un veneno. Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando, que va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando, ¿no? Ese carácter performativo se encuentra entonces, se encuentra entonces el registro continuo de su presencia. Y esto ya lo venía señalando Simon Firth en el año 96 con su famoso libro, ¿no? Cantar significa tanto representar como construir al protagonista de su canción, jugando precisamente con la realidad material de su cuerpo a través de la voz. Pero la voz no es únicamente musical, la voz no es únicamente sonido, sino que también es cuerpo, también es palabra, ¿no? Es decir, que podemos decir que la creación empieza por uno mismo, y esto nos lo ha dejado claro Zetangana, incluso con sus últimas composiciones, ¿no? Pero también nos lo ha ido dejando claro Rosalía, ¿no? Con esta composición, con altura, que nos permite ahondar en esa nueva sensibilidad, en esa nueva autopoética, desde el punto de vista de la dimensión productiva de la canción de autor, en la medida en que no se reflejarían o se representarían única y exclusivamente valores, sino que se producirían precisamente a través del carácter performativo de estas composiciones, ¿no? Estas composiciones en suma son totalmente intencionales, ¿no? Y son gestos, son actitudes públicas del cantante o de la cantante que se colectivizan en una sociedad, ¿no? Ahí está el carácter performativo que nosotros buscamos también estudiar. A modo de conclusión, el enfoque que nos proponemos estudiar en este proyecto, ¿no? Es la necesidad de buscar nuevas vías de análisis a la canción de autor, ¿no? No desafiarnos a nosotros mismos como críticos de la canción de autor y también aceptar que en esa propia performatividad se han creado unos desafíos, ¿no? Como lo llamamos ahí, en busca de nuevas vías de producción. Porque las composiciones las debemos de tomar como fenómenos culturales, ¿no? Que ponen en cuestión precisamente los procesos compositivos de la obra, ¿no? Y ahí está, digamos, la clave de análisis, la clave del acercamiento que nosotros queremos llevar a cabo durante los próximos tiempos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo y José Ángel. Tenemos muy poco tiempo, sin embargo, quiero hacerte una pregunta, Mariela. Me encantó la exposición y además me encantaron mucho las imágenes, en especial la primera. Y la hago muy brevemente porque tenemos 5 minutos y quiero preguntarle también algo a los chicos. ¿Cómo se hace esa relación por ahí entre retrato y tradición? Es decir, entre el rostro del artista y al mismo tiempo la idea de la tradición, entendida no solamente como la tradición más clásica de la imagen, sino también algunos efectos. Por ejemplo, pensaba en las dos medias reses, que es una tradición un poco también de lo argentino. ¿Cómo funciona eso?
Muy buena pregunta. Perdón. No. A ver, yo quiero aclarar lo siguiente. Sí. Más allá de que el trabajo que traje sobre Nicola Constantino, yo vengo de la literatura y lo que, o sea, este trabajo, digamos, se enmarca en un proyecto más amplio, que es mi proyecto de tesis, en el que trabajo fundamentalmente la temporalidad. Entonces hay muchas cosas sobre lo visual, sobre las imágenes, las fotografías, así tan técnicamente como el retrato, que no había pensado, o sea, tu pregunta va hacia la foto de la Nicola Lada, digamos. Claro, la sí, referencia sí. a Bacon en algún punto Nicola. también como cómo se genera también ese presente, ¿no? Porque al mismo tiempo vos hablas de como tiempos discontinuos, tiempos impuros. Sí, tal cual. Y está esa cuestión por ahí en el retrato de, bueno, el momento y al mismo tiempo cómo ese momento recupera esas tradiciones que un poco chocan. También. Es verdad. Bueno, ella hace todas las obras en las que ella interviene con carne, que son muchas, porque justamente su trabajo se basa también sobre eso. Hay una obra en la que ella también trabaja con cerdos y creo que van a elegir el cerdo y ella lo mata, o sea, le explica cómo tiene que hacerlo y bueno, y es todo parte de la misma obra y me parece que tiene que ver, no lo había pensado en relación con la tradición, o sea, ese aspecto está buenísimo, no lo había pensado en relación con eso para pensarlo también en función del tema de la temporalidad, que reactualiza algo, digamos, ¿no? Ahí reactualiza algo. Y me parece que se lo podría pensar rápidamente, porque no de verdad como que me descolocó. Rápidamente yo lo pensaría o empezaría a pensarlo por el lado de que se reactualiza esa tradición quitándole, porque me parece que un poco ella hace eso, como... o relativizando un poco todas las críticas a lo violento, bueno, su obra es criticada por eso, fundamentalmente, digamos, o sea, los banquetes que hace, todo el trabajo de Nicola es muy criticado por la violencia que implica detrás y estas obras en las que ella trabaja con animales, bueno, también la han criticado muchísimo justamente por matar animales para hacer sus obras, etc., y exponerlos de esa manera, digamos, tan cruda. Creo que ella un poco se corre de ese lugar moralista, digamos, y a lo que apunta es a eso. Y me parece que para pensarlo podría ser un buen inicio empezar a pensarlo desde ahí, digamos, en relativizar esta cuestión que está muy en auge también, de criticar la violencia, de lo que significa nuestra tradición. No sé, se me viene Marcos López también a la cabeza, pensándolo en otro nivel, digamos, ¿no? Pero como por ahí. No puedo responder a tu pregunta porque no la tengo ni cerca pensado, pero está buenísimo para pensarlo en relación con el tema de la temporalidad. Me parece que está re bueno. Sí. Y le quería preguntar algo a José Ángel y a Guillermo, no sé si me están escuchando, o si tenemos comunicación con ellos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Dejo una pregunta, estamos como muy mal de tiempo, porque estamos como media hora atrasados, así que quería, bueno, felicitarlos también por la ponencia, que fue como siempre muy clara, muy interesante. Y preguntarles respecto a la figura, quizá de cantautor o, digamos, o la figura digamos, del que toma la voz en la canción, ¿cómo va jugando? Porque en principio me llamó la atención esa figura del rap, o de que hago rap o hago rapero como una dimensión discursiva, digamos, una toma de posición, o digamos un dispositivo retórico particular, ¿no? Entonces me quedé pensando en cómo funciona el ingreso de diferentes, pensemos, géneros musicales dentro de la figura del cantautor, ¿no? ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, primero el auge del rap, después del trap, en esas figuraciones, o quizás, yendo un poco más lejos, también la del reggaetón, digamos, cómo se va digiriendo eso, o digamos... No sé si fue clara mi pregunta. Sí.
No, yo creo que ahí Guillermo tiene más recorrido, ¿no? Que él también ha dedicado varios trabajos al trap, así que adelante, adelante. Bueno, yo creo que lo que hemos podido comprobar en esa mezcla de estilos tiene que ver con cómo se concibe también la performatividad, ¿no? Y eso está, bueno, pues totalmente ligado a la figura del cantautor, ¿no? Es decir, que nosotros estamos entendiendo también esta figura desde el punto de vista ya de la tradición, ¿no? Han tenido que venir una serie de compositores, de letristas, de músicos también a performar su producto para que luego esos diferentes estilos se vayan encajando, ¿no? en esa mirada. Por tanto, antes decías, Facundo, discursividad, retórica, es decir, la palabra ya no es únicamente palabra textual, ¿no? Sino que también es palabra performada, palabra actuada, ¿no? Incluso. Entonces, ahí es donde vemos la manera o la forma en la cual los diferentes géneros, los diferentes estilos van aunándose, ¿no? Pero ha tenido que haber una tradición también, ¿no? Esto igual es un poco contradictorio, pero sin Sabina quizás no existiría Zetangana, ¿no? Pese a que uno le pese al otro, ¿no? Pero no sé, nosotros creo que José Ángel está también de acuerdo con esto, ¿no? Y opina parecido. Sí, 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 efectivamente. Y además pensando directamente en la música, ¿no? Que es algo para llevar al escenario. La performatividad tiene que estar ahí, ¿no? Pues luego lo de la performance en sí. O sea que sí, es como una evolución que ha ido produciéndose de manera natural y que al final va adquiriendo cada vez más importancia, porque al final se busca la adhesión del público. Bien. Estamos con muy poco tiempo, les agradezco muchísimo la participación y son temas que me parecen como muy interesantes, tanto la fotografía por ahí y digamos, y la cuestión de la canción como para ir ingresando en estos contextos digamos, de congresos de literatura, ¿sí? Que voy a dar por cerrada la mesa para poder seguir avanzando con el congreso. Les agradezco mucho la escucha, así que muchas gracias.